Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 22 de abril del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana ampliada porque los diputados hicieron una sesión extraordinaria adicional, ya que tienen una lista tan grande de pendientes que necesitan tiempo extra porque ya cayeron en cuenta que solo les quedan una semana de sesiones. Correcto. Y una larga lista de proyectos. Entonces hubo 5 sesiones esta semana. Jueves por la mañana sesionaron temprano, pero bueno, vamos a hablar de cómo se pasean en una buena intención y cómo vuelven inconstitucional el proyecto que buscaba regularles su uso de la gasolina. Vamos a explicar un poco la negociación que se dio en torno al proyecto para llevar zonas francas fuera del gran área metropolitana, lo que sucedió con el informe de la comisión que estudió el caso Cochinilla. Vamos a hacer una aclaración sobre el proyecto de reducción de cargas sociales que se aprobó y alguna gente ha entendido que el proyecto va a permitir que se hagan cosas que no suceden realmente. Y el proyecto favorito de Lucho, vamos a hablar de la aprobación en primer debate del proyecto de voluntades anticipadas y algunos otros temas varios. Fue una semana muy larga. Lucho está cansado. Puedo confirmar, y la otra viene peor, digamos, porque la otra son todos los días a doble jornada. Claro, ellos dijeron, no, es como meterle una semana extra a su periodo. Sí, pero bueno, antes de que empecemos con el primer tema, entrémosle a eso, digamos, porque es ya ellos sintiendo que ya se van, ¿verdad? Les quedan efectivamente 4 días efectivos de sesiones a los que van a trabajar a doble jornada debido a la larga lista de proyectos que tienen. Y a eso habría que sumarle la enorme cantidad de proyectos dictaminados que han salido de las comisiones en la última semana, bueno, en esta semana que estamos terminando. Es increíble la cantidad. Naturalmente yo creo que ya esto no les va a dar el tiempo de verlos en plenario. Cualquier otro proyecto nuevo que digamos que quisieran ver, ya tendrían que haberlo dispensado. Hay trámites, entonces Correcto. Yo creo que ya esa ventana se cerró. También es increíble la cantidad de proyectos nuevos que han presentado. Sí, bueno, todo eso digamos, lo verá la próxima Asamblea Legislativa. Restauración Nacional presentó como 5 proyectos de temas electorales porque, claro, ellos se quedan sin representación. Lo que no dejen presentado, no pueden ni siquiera pedirle a nadie que lo impulse. Sí, específicamente uno que presentaron hoy, según el comunicado de prensa, es para volver a unificar las elecciones nacionales y las municipales. Hay varios de esos, sí. Interesante jugada, porque creo que con esto pretenden asegurarse que si en la próxima elección vuelven con diputados, tal vez puedan asegurarse algún puesto municipal por rebote, digamos, que ese famoso rebote era el que había causado que se separaran ambos comicios. Pero bueno, ¿qué ha traído además de sesiones extraordinarias estas últimas 2 semanas? Antes de avanzar con eso, otro tema, otro detalle interesante es que desde hace como un mes, más o menos, se dejaron de asignar proyectos a comisiones. Las agendas están tan cargadas que todos los proyectos nuevos que han ido entrando, digamos, eso siempre queda al final del acta. Yo siempre tengo que revisar para poder actualizar nuestra base de datos y desde hace como un mes no hay ninguna actualización de proyectos asignados a comisiones. Muy interesante. Sí, porque, bueno, no diría que no diría que sería obvio porque las comisiones tienen 60 días hábiles para dictaminar. Entonces, más bien eso debió haber pasado, digamos que ya se hace ratito. Mucho más, ajá. Sí, pero bueno, ya parece que ya hay como un acuerdo ahí hablado de no más proyectos para que terminemos con la agenda de lo que ya tuvimos y el resto lo tienen que ver los otros diputados. Pero lo que estaba diciendo es que como ya se dieron cuenta que ya van para afuera, ya muchos empiezan a caer en cuenta de, uy, este proyecto importante mío no ha salido. Está en plenario, pero no ha salido.
Creo que ya tengo que quitarme esa posición de no negociar, de cerrarme a cualquier tipo de modificación o cambio y de sabotear los otros proyectos de los otros diputados y negociar con ellos para que mi proyecto y el de ellos salga. Entonces, justamente eso fue lo que pasó esta semana, porque con esta semana, los dos, digamos, más emblemáticos de esos acuerdos políticos que se están cocinando ahora fueron el proyecto de zonas francas fuera de la gran área metropolitana, que se aprobó en primer debate luego de un acuerdo político para retirar todas las mociones de reiteración que estaban presentadas, que eran más de 100, y que el diputado Luis Ramón Carranza del PAC estaba defendiendo todas las suyas, apenas no iban ni por la 20, yo creo. El PAC, José María Villalta también, perdón, Paola Vega y José María Villalta también retiraron sus mociones. Y el acuerdo en que consistió, que bueno, el proyecto se retrotrae a primer debate, se presenta una moción de consenso y la moción de consenso se aprueba. Entonces, ya se aprobó esa moción de consenso gracias a la sesión extraordinaria que ocurrió. Y entonces ahora el proyecto puede volver a aprobarse en primer debate el lunes en la mañana de la próxima semana. Y puede votarse el martes en la mañana, mentira, sería, tendría que ser el miércoles. El miércoles en la sesión de la mañana se aprueba en segundo debate y se manda a firmar al presidente. El segundo proyecto es el de hidrógeno verde, proyecto de don Erwin Macís, que ya todos sabemos cómo don Erwin es de cerrado en el tema de las negociaciones y que si uno no le hace caso, De cerrado. Pues le llena de emociones los otros proyectos de ley. También hubo acuerdo con eso, ya lo hicieron sentado y le dijeron, ve Erwin, a ver. 2 semanas, Erwin, 2 semanas. Déjese de chiquilladas y saquemos esto. Y dicho y hecho, llegaron a un acuerdo, al parecer va a ser lo mismo, la vía de la retrotracción, una moción de consenso y se aprobó. Se aprobará nuevamente en primer debate. Me decía una diputación con la que tenemos contacto cercano, que si a como han trabajado estas últimas 2 semanas, hubiesen trabajado los últimos 4 años, esta efectivamente sería la mejor asamblea. La mejor siempre. La mejor asamblea que hayamos tenido, digamos, porque es que ya están sentándose a negociar, digamos. Pero están la mejor. contra las cuerdas. Pero la mejor. Y habría que hacer una prueba, digamos, de que efectivamente negocien así siempre. Lo que ocupamos definir es lo que hay que definir son los parámetros para decir qué es una buena asamblea legislativa. Sí, ya sabemos que el número de leyes totales no es el mejor dato y no debe usarse para eso, pero es la estadística que tenemos, lamentablemente. Para todo lo demás existe el programa Estado de la Nación. Cuña no patrocinada, lamentablemente. Pero bueno, ahora sí entremos con los temas de agenda. No, ya sacaste un tema de la agenda que fue el proyecto de Zonas Francas, que explicaste lo que pasó rápidamente. Bueno, sí. Que fue esa primer negociación. Debate, se retrotrajo, ya se modificó por el fondo de consenso. Ahora, ¿por qué? Una consulta que nos hicieron en redes sociales de por qué se tuvo que aprobar y retrotraer. Esto era un tema de procedimiento legislativo y es que era la única forma en que se acordó que quitaran todas esas mociones y meter las modificaciones que estaban pidiendo para quitar esas mociones, era retrotraerlo con una moción de consenso posterior. Sí, porque recordémonos que en política, la política es el arte de lo posible, dice el refrán. Y entonces es, o el proyecto no sale del todo, porque te negas a hacerle algunas modificaciones, aunque no sea la ley que vos deseas que salga, pero tenés que ceder para verla aprobada y confiar en que tus sucesores van a reformarlo de la forma en la que vos lo querías, o te sentás a negociar y logras que ese proyecto se sume pues a tu lista de proyectos importantes aprobados. Porque para nadie es un secreto que llevar pues más oportunidades de trabajo y desarrollo económico a las zonas fuera de la gran área metropolitana pues es relevante, inclusive digamos no tanto porque los diputados sean conscientes de que esas zonas están necesitadas, sino por réditos políticos a futuro. Si nos vamos más allá, muchos de estos diputados se puede decir que van a buscar algún puesto municipal y qué mejor decir en su carta de presentación que el proyecto para atraer zonas francas a las zonas rurales, pues se aprobó con su voto afirmativo o gracias a un acuerdo político del que ese diputado o diputada formó parte. Contamos con una nómina de varios futuros candidatos a alcaldes o alcaldesas, lo cual tiene muy indignado a la NAI. Alcaldes e intendentes. Eso. ¿Por qué? Sí.
Y también regidores, cualquier puesto, cuando salís de la diputación y no tenés nada a la mano, No, yo dudo ningún mucho trabajo al que volver. alguno de estos aspire a pasar de diputado a regidor. De diputado a alcalde, tal vez. De- Pero bueno, eso, Habrá uno que por el ego no se postulará, digamos, eso, definitivamente lo rechace. eso ha molestado mucho a la ANAI, que es la Asociación de Alcaldes e Intendentes, que ya presentó su acción de inconstitucionalidad contra el proyecto que prohíbe la reelección consecutiva y que va a sacar a 44 de ellos de sus puestos. Entonces, Correcto. eso ya se presentó como comentario aparte. Ahora, pasemos a otros temas. La inconexidad con el proyecto de la gasolina. Ustedes recordarán que esto, desde que se conoció la novela de Ivonne Acuña, su salida del país, que por cierto, dato curioso, volvió a presentar un proyecto sin todavía desde fuera del país. Yo creo que presenta uno al mes para justificar lo que todavía le pagan, que no son dietas. En fin, presentó un proyecto esta semana. Desde ese momento entró toda la discusión del uso que hacen los diputados de la gasolina y que eso se tiene que regular. Entonces hay un proyecto para regular esto. La discusión siempre era que los diputados decían, si me lo van a regular a mí, regúlenselo al resto de jerarcas, como si los jerarcas tuvieran 500 litros de gasolina al mes para uso discrecional. Sí, el proyecto para regular eso es el 22.459, regulación de la cuota mensual de combustible para diputados y diputadas. Entonces, naturalmente, el título del proyecto enmarca el propósito de la iniciativa, ¿verdad? Y entonces, si se habla de una regulación de la cuota mensual de combustible, pues parecería obvio que no puede meterse ninguna otra institución ahí o ningún otro tema. Pues Claro, no, porque para además en la exposición de motivos tampoco se habla de esos otros temas, se circunscribe a los 500 litros que tienen ellos. Correcto, pero no, parece que a la Comisión de Gobierno y Administración eso no fue obvio, porque por la unanimidad de sus miembros, entiéndase Pablo Heriberto Abarca, Víctor Morales Mora, José María Guevara Navarrete, Jonathan Prendas, Drago Dolanescu, Carlos Ricardo Benavides, Luis Fernando Chacón y doña Zoila Bolio, votaron a favor una moción el 29 de marzo pasado que metió una regulación al uso discrecional y semidiscrecional de vehículos asignados a funcionarios de los otros poderes del Estado. Ese día, la diputada Carolina Hidalgo, que digamos es la promotora de este proyecto de ley, fue en su calidad de no miembro. Los diputados no miembros de las comisiones tienen derecho a voz, pero no a voto. Y ella advirtió que esa moción era inconexa y pidió el criterio a servicios técnicos. Servicios técnicos le respondió a mediados de abril, Tiene usted toda la esta razón. semana, que tenía absoluta y totalmente la razón. Porque es Le obvio. le dijo que el cambio era inconexo y aunque no se lo dijo, la inconexidad es causal de inconstitucionalidad en los proyectos de ley. Por ende, el proyecto es inconstitucional. Ahora, la pregunta y lo que mi deseo aquí más profundo, desde el fondo de mi corazón, es que si alguien llega a reclamar la inconstitucionalidad de este tema, la Sara diga, sí, es inconstitucional para los jerarcas, pero la limitación que se metieron ustedes aplica. Sí, y eso es un problema porque, según tenemos publicado en el barrio de prensa de ese lunes, donde explicamos este tema, la Sala Constitucional entiende que cuando un proyecto es inconexo, se afecta todo el proyecto. Está la sentencia 8.764 del año 2000, reiterada en el 2013 con la 5939 y reiterada en el 2021 con la 11995. Sí, pero la sala últimamente anda cambiando criterios históricos, entonces no me extrañaría. Si las adiciones realizadas al proyecto original tienen como una consecuencia directa que aquel pierda su perfil y esencia, se invalida el procedimiento y el contenido final del proyecto aprobado, no solo la parte, digamos, la parte inconexa. Sí, entonces, pero ahí podría estar el problema. yo- Tenías muchas esperanzas con una sala constitucional de la que ya no sabemos sus intenciones por su conformación actual. Estás poniendo demasiada esperanza, digamos. Bueno, es que uno ya no sabe qué esperar. Exactamente. Pero digo, por eso digo, mi fe sería que la sala haga alguna de esas maniobras jurídicas que hace como cuando interpretó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas o la ley de empleo público y se los clave por necios.
Ya, sería lo Sería hermoso, óptimo. sería hermoso. No sería deseable. Lo óptimo sería que los diputados en el trámite de mociones Corrijan de esto, por fondo supuesto, 137 pero corrijan eso. nunca lo van a corregir porque ellos lo que no quieren es que alguien tenga algo que ellos no tienen, porque pobrecitos. Oye, oíme, y ni siquiera es un tema de que están regulándole la gasolina a los otros poderes del Estado como para decir, mira, podría interpretarse que a pesar del título del proyecto, al estar regulando un tema de gasolina sí puede entenderse. Es que están regulando vehículos, uso de Ujú, vehículos discrecionales y semidiscrecionales, ni siquiera es gasolina. ujú, Entonces ahí es aún más evidente la inconexidad. por supuesto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Igual, y aquí es donde el tema se vuelve interesante, porque para alguien tiene que reclamarlo. O sea, si el proyecto lo aprueban así, el proyecto seguirá así. Tendría que salir algún jerarca del Poder Ejecutivo a meterle una acción a esto, lo cual también sería impopular. Entonces, hasta que alguien no reclame, eso se queda así. Bueno, pero es que adivina quién sí no tiene temor alguno de perder rédito político o credibilidad en la sociedad para hacer un reclamo de este tipo. No sé quién. El presidente de la Corte. Dudo que se metan en esos Mm, temas. bueno, conste que queda dicho al filo de las 5 de la tarde del 22 de abril. El señor ahorita ese ya no está. Pero bueno, por haber hecho la oportuna advertencia antes de que la moción fuera aprobada y A quedara en ver, firme, por la intención original del proyecto y por haber hecho la advertencia que lo que están haciendo está yéndose abajo el proyecto. y por pedir el criterio de servicios técnicos que lo reconfirmó, Ujú. la diputada de la semana es la diputada oficialista Carolina Hidalgo Herrera. A La esto le penúltima de este sumo, periodo, la es penúltima. cierto, sí es cierto, es correcto, esta es la penúltima diputada de la semana. Vamos a ver quién se lleva el último, si es que se lo damos a alguno, porque tuvimos Mm, ciertos problemas con el de esta semana, porque dada la enorme cantidad de proyectos que aprobaron, es como ponerlos a competir En de cuál realidad, es el la mejor próxima proyecto. semana, como cerramos periodo, podríamos hacer un top 5 general y no de la semana únicamente. No, hacemos el diputado de la semana más el top 5. No. Sí, eso lo discutimos luego después. Luego después, para Entiéndase, iré a redundar. decirle a Diego que esto es lo que haremos para que ponga en cinta ahí. Pero bueno, Pero bueno, eh, pasemos al reporte del informe de la comisión que estudió el caso Cochinilla. ¿Qué dijeron? ¿qué no dijeron? Más bien, bueno, ya todos habíamos visto que esta comisión era más que todo aquí no solo tienen culpa las empresas privadas, entiéndase MECO y H. Solís, por su pago de sobornos y todo lo demás hacia funcionarios públicos, sino que aquí también tiene que haber una autoridad política superior responsable por todo esto, por acción u omisión. Y la comisión investigadora concluyó en su informe parcial que fue don Rodolfo Méndez Mata por omisión. Entonces, sí, claramente el señor no se salvó de ser señalado como responsable de toda la trama del caso Cochinilla, e inclusive le mencionan en el informe que don Rodolfo reconoció haber recibido llamadas directas de los empresarios Carlos Cerdas y Melia Solís, sin aportar mayores datos precisos, y entonces ya eso era suficiente, digamos, como para reconfirmar la hipótesis de la mayoría de la comisión de que pues esas dos empresas estaban enquistadas o siguen enquistadas en Conavi, al punto de tener las confianzas de pegar llamadas telefónicas directas a ministros para solicitar algún tipo de cosa. Específicamente a todo el consejo directivo del CONAVI, que está integrado, presidido por Méndez Mata, integrado por Tomás Figueroa Malabasi, Bernie Vargas Mejía, Marcia Cordero Sandí, Luis Lach Cordero, Jenny Núñez Montoya y Vilma Padilla Guevara. Se les declara responsables políticos del caso Cochinilla y se les establece una sanción política y moral que consiste en inhabilitarlos para el ejercicio de cargos públicos durante un periodo constitucional, 4 años, y la solicitó a los partidos políticos de que no los postulen a cargos de elección popular durante 2 periodos constitucionales. El diputado Enrique Sánchez advirtió que esta recomendación, esta sanción política y moral es inconstitucional y que ya la Sala Constitucional lo ha declarado así varias veces. Así que no sería nada raro ver a don Rodolfo y al resto de miembros del Consejo de CONAVI yendo a la sala a pedir que esa parte del informe se anule. Pero dejando de lado un tema de personas, digamos, responsabilidades específicas, los diputados llegaron a la conclusión, súper obvia, digamos, para el resto de la población en general, de que el sistema de desarrollo de obra pública en este país no funciona.
no, es un nicho de corrupción, que el sistema de mantenimiento de obra pública en este país es un nicho para la corrupción y que hay que cambiarlo. Entonces, el extensísimo informe trae una lista importante de proyectos de ley que se le solicita a la Asamblea aprobar, se le pide a la Fiscalía que investigue a Rodolfo Méndez Mata por lo que dice el informe, a los miembros del CONAVI por lo que dice el informe, a la Contraloría que investigue a ver si hubo faltas al deber de probidad o al cuidado efectivo de los recursos públicos para que establezca inhabilitaciones, que la Contraloría sí puede hacerlo, pero inclusive se hacen señalamientos fuertes, digamos, contra la Contraloría porque se le acusa como que faltó a su deber de cuidado. No se hace, digamos, un señalamiento expreso en contra de doña Marta Costa, que es la Contralora, pero sí se dice su institución quedó debiendo aquí y también quedaron debiendo las auditorías, que digamos que son como digamos, como un brazo derecho en teoría de lo que debería ser la Contraloría General de la República. Correcto. Son operadores de la Contraloría en las instituciones porque responden a los lineamientos de auditoría que de emite la auditoría Contraloría. exacto. Y yo creo que la Contraloría puede pedirles informes a ellos directamente, sí, me parece, correcto, si no me equivoco. Interesante porque, a ver, había una acusación que cuando se hablaba del tema de Méndez Mata y era que en algún momento él dijo que es que él había avisado de ese tema desde su llegada al ministerio, lo cual inicialmente la Fiscalía y el OEJ dijeron eso no fue así, y después se comprobó que sí había sido así y se publicó el oficio en el cual él le informaba al Ministerio Público del tema. Entonces, y eso se da a conocer el día antes, me parece, o horas antes de que la comisión votara este informe final, que ya había llegado a sus conclusiones, por supuesto. Entonces, la evidencia no cambió el resultado de lo que tenemos. Y si lo cambió, digamos, no lo mandó horas antes, lo mandó días antes. Entonces, tal vez ahí fue donde se hizo un cambio de que el ministro no necesariamente mintió al respecto, pero entonces le achacaron responsabilidad por no haber informado al Consejo de CONAVI de que él había presentado esa denuncia. Entonces, no lo señalaron por mentir, más sí por no haber informado al resto de sus colegas de consejo de que él presentó esa denuncia de que algo irregular estaba ocurriendo en CONAVI. Ahí fue el cambio, digamos, que podría haber ocurrido en el informe, que yo recuerdo porque me lo tuve que leer, naturalmente. Correcto. En fin, dato curioso, ¿quién fue el que se salió para no votar? Erwin Macís Castro del PUSC. ¿Y por qué fue que se salió? Él había dicho que iba a votar a favor. Uno de nuestros pajaritos en Cuesta de Moras nos comentó que don Erwin le había comprometido al PAC votarle a favor su informe de minoría. Porque aquí necesitamos contexto. Enrique Sánchez reveló que el informe inicialmente iba a ser un informe unánime, pero que cuando metieron el tema de la sanción política y moral, o sanción pública y moral, él tuvo que apartarse de eso porque él ya sabe que ese tipo de sanciones son inconstitucionales. Y no tienen un efecto real. Entonces, exacto, entonces él tuvo que emitir un informe de minoría y entonces al parecer don Erwin había comprometido su voto a ese informe de minoría. Valga mencionar aquí también que María Vita Monge del PUSC, sí, porque ya no he renunciado, aunque está más lejos de eso que cualquier otro diputado, yo creo que Paola Vega del PAC en su momento. Doña María Vita Monge votó en contra del informe mayoritario porque estaba apoyando el informe de minoría. Entonces, Erwin Macís cometió el error de hablar por el fondo del informe y salirse en la votación. Yo no lo diría un error, digamos. De ahí, error para él. Una decisión consciente de perder la dieta ese día. Yo no estoy seguro de que él sea consciente de que le iba a pasar eso. Como dijo José María Villalta, tras 4 años de estar aquí, todos deberíamos saber. Sí, yo voy a tatuarme esa frase. O regalárselas en un separalibros. Porque creo que va a ser bastante recurrente ahora en adelante. Pero bueno, eso fue lo que pasó con el informe Cochinilla. Quedó definitivamente aprobado con 33 votos a favor. El voto negativo del PAC y de María Vita Monge. Exacto. Ahora, el siguiente tema. Se aprobó un proyecto que autoriza el rebajo a las cargas sociales, o eso fue lo que entendí. Y yo sé que eso no es lo que hace, entonces hay gente confundida, Lucho. Sí. ¿Qué se aprobó y por qué estamos justamente como estábamos antes de que se aprobara este aquí proyecto? Me voy a poner intolerable aquí. Yo creo que aquí intolerable. Es necesario, intolerante. Intolerable también, como quieran verlo, no me interesa, honestamente. Yo creo que aquí es necesario un llamado de atención a los colegas que cubren Asamblea Legislativa. Las formas con las que reportamos cuando un proyecto se aprueba son importantes.
cuando se aprobó este proyecto sobre lo de la condonación, un periódico muy importante tituló que los diputados habían aprobado la condonación de deudas con la seguridad social a los trabajadores independientes. Eso no es así. Y no es así porque ya la Sala Constitucional, y hablamos largo y tendido en un programa de Curul en Llamas al respecto, dijo que los principales de las deudas con la seguridad social no se pueden condonar y que la Asamblea Legislativa no le puede ordenar a la caja que condone nada. Lo que puede hacer es una autorización que inclusive es dudoso que la autorización sea necesaria a nivel legislativo. Digamos, se hace para que la caja se cure en salud y decir, estoy haciendo esto en el marco de esta ley, porque estoy decidiendo en el marco de mi autonomía implementar esta ley que me da un permiso, pero no porque me obligue, no porque esté obligado a hacerlo, ¿verdad? Entonces, se titula de esa forma y eso le genera expectativas erróneas a la población. El titular fue aprobado perdón de intereses y multas para deudores de la caja. Correcto, o sea, eso es impreciso. Y no eso ya le hemos hablado que esa decisión solo la puede tomar la caja y no la puede tomar del todo, digamos, para el principal. Correcto. Y de nuevo, es impreciso porque si no mal recuerdo, lo que ocurrió fue que se aprobó en primer debate. Ah, sí, pero eso siempre. O sea, yo entiendo. Eso siempre. Yo entiendo digamos, la decisión editorial de salir con titulares de proyectos. Salir con titulares falsos. Cuando se aprueban en primer debate. Pero de nuevo, aquí nosotros cumplimos un rol de educar a la gente. Los proyectos en este país, los proyectos de ley no se aprueban con un debate, se aprueban con dos. Correcto. Y después de un primer debate puede haber consulta y muchas cosas que atrasen un proyecto. Vea, esto lo vimos también y lo vivió el INS con la ley para condonar marchamos atrasados. Correcto. Exactamente, se aprobó en primer debate y aquí sí fue culpa de la Asamblea Legislativa por la forma en la que hizo esa publicación. Al INS empezaron a llover. No, sí. Lo que pasó fue que alguien tomó un screenshot del proyecto publicado en la Gaceta, pero del título del proyecto, lo cual siempre se hace. Los proyectos cuando se presentan, inicialmente se publica en la Gaceta. Entonces, alguien cuando se dio el primer debate, sacó el screenshot de esto, ya salió en la Gaceta y todo el mundo hizo el desmadre. Bueno, eso contribuyó, pero la televisión legislativa, digamos, Prensa y Protocolo, el día que se aprobó un primer debate, hizo también una publicación con un titular que inducía error. Entonces, sí. El INS empezó a recibir solicitudes de qué tengo que hacer para que me condonen y el INS tuvo que salir a aclarar, todavía no es ley, le falta el segundo debate y el presidente no lo ha firmado y no se ha publicado en la Gaceta y la Asamblea Legislativa también se vio obligada a hacer esa aclaración. Entonces, ahí a eso es a lo que voy, digamos. Hay que tener cuidado con las formas que usamos a la hora de redactar noticias cuando se aprueban proyectos de ley. Eso es un primer debate y no es un perdón automático. La caja es la que decide si lo aplica o no. Si lo aplica o no, ¿en qué medida? Porque la caja puede condonar la mitad, por ejemplo. Correcto, puede decir, no voy a condonar todo, voy a condonar un 20%, puede un 50%. Condonar parte de los intereses nada más, o no voy a condonar nada. O no voy a condonar, o va a decir, voy a condonar todo aquello que la caja perfectamente puede decir, no voy a aplicar esta ley, no quiero. Es que exacto, la caja no tiene la obligación de aplicar esta ley, y ahí es donde la gente yo creo que se confunde porque se aprueba la ley, es como, ya la caja lo va a hacer. No necesariamente. Habrá que hablar con el nuevo presidente ejecutivo de la caja, don Álvaro Ramos, recién señalado el día de hoy. Me gustó esa designación. Álvaro Ramos Chávez, es el bueno, sí. No el malo. El hijo, no el papá. El presidente, bueno, y el presidente electo hizo la clarificación de que no tiene vínculo familiar por el apellido. Bien de su parte. Pero sí, don Álvaro Ramos demostró ser un funcionario probo cuando estuve aquí, creo que estuvo los primeros 2 años. Aquí, luego se fue no sé qué país de Europa. No, él fue por 5 años superintendente de pensiones. Está. Del 2015 al 2020, me parece. Una cosa así. Esperemos que logre. Esperemos que ahora sí se logre. Sí, esperemos que ahora sí se logre pues, tomar las medidas necesarias para salvar el régimen de pensiones de la caja, aunque todos seamos escépticos al respecto. Claro, yo lo que no estoy seguro es que las medidas necesarias sean las medidas que la gente quiera. Pero bueno. Sí. Esos ya son otros 100 pesos. Que aquí vamos con anuncios por todo lado. Voluntades anticipadas, el proyecto favorito de Lucho, por alguna razón que yo sigo sin entender. Es que si lo comento aquí, la gente seguramente me va a llamar al hospital psiquiátrico. Van a decir, este muchacho necesita una intervención. Entonces mejor no la digo. Eso ya lo hacen, pero ok.
La ley de voluntades anticipadas, porque yo me puse muy feliz cuando se aprobó en primer debate, no está todavía aprobado en segundo. Exacto. Esta es una ley que tiene por objeto garantizar el derecho de las personas, en pleno uso de sus facultades, a expresar su voluntad de manera anticipada con respecto a intervenciones médicas que llegue a necesitar para que se salvaguarde su vida o las funciones vitales de su organismo, El famoso no resucitar. en caso de que en el futuro pase algún incidente que lo deje a uno pues sin pleno uso de sus facultades mentales, de verdad, su poder de decisión. Entonces usted va a poder, cuando se apruebe en segundo debate y sea ley, va a poder ir a un registro de voluntades anticipadas o con 2 personas de testigos, si no mal recuerdo, y decir, bueno, mi voluntad en caso de que yo quede en coma es, esperen 3 meses. Y si no me Y recupero si en 3 no meses, me me recupero, desconectan. si no he despertado en 3 meses, me desconectan. O puede pedir O que si no en haya el intervención transcurso, médica. pues si en el transcurso de esos 3 meses, pues no despierto, pero sufro un paro, pues no me resuciten. O me Ajá. pasa un accidente, no me resuciten, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es usted adelantarse a los acontecimientos. Esa es la ley de voluntades anticipadas. No es una autorización a la eutanasia. De hecho, el artículo 12 del proyecto de ley explícitamente dice, esta ley no autoriza la práctica de la eutanasia. Es que no es lo mismo porque... Ajá. Sí, porque la eutanasia implica, digamos, el suministro de algún Acciones tipo de... activas, digamos, Ajá, para... para causar la muerte, correcto. Exacto. El voluntades anticipadas es no recibir tratamientos médicos más allá de los que uno quiere. A ver, sí, porque, y que ya es un derecho, digamos, todas las personas en nuestro pleno uso de nuestras facultades tenemos el derecho a no someternos a un tratamiento médico Que no queremos. que no queremos. Claro, No esto es para aplica para cuando vacunas. no estamos conscientes, digamos. Exacto, no aplica para vacunas, pero en el caso de que no estemos conscientes, pues no podemos no negarnos, ¿verdad? Entonces, el juramento hipocrático es el que hacen El los médicos. hipocrático, ajá. Pues dice que los médicos pues tienen que tomar pues, todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del paciente, pues ellos están cumpliendo su juramento, ¿verdad? Porque a falta de que una ley que le autoriza a una persona a decir, no quiero que pase esto, si me pasa esto, pues ellos están en la obligación pues, de salvar a esa persona. Entonces esa es la famosa ley de voluntades anticipadas. Falta el segundo debate. Muchas gracias y felicidades a doña Paola Vega. Por haber alcanzado de nuevo el acuerdo político necesario para que este proyecto avanzara. Naturalmente, una de las partes de ese acuerdo para que le quitaran mociones era meter el artículo de prohibición de la eutanasia. Que no estaba de más, digamos. No, sí, no está de más. Digo, no le quita nada al proyecto. Sí, solo que eventualmente cuando se apruebe una ley de eutanasia en el país habrá que derogar este artículo 12 de esta ley, porque sí queda ahí un poquito tosco en caso de que maduremos lo suficiente como sociedad para pues ya legalizar la eutanasia. Correcto. Siguiente tema. Siguiente tema, antes de pasar ya a los temas varios, es que vas volando hoy, Lucho. Rapidísimo. Programa corto esta semana. Semana larga, programa corto. Un breve comercial antes de pasar a los varios temas varios que se aprobaron esta semana. Y es una actualización sobre la próxima Asamblea Legislativa. Ya es evidente y notorio que Rodrigo Arias va a ser el próximo presidente del Congreso. No ha habido oposición y todas las partes consultadas se han manifestado de forma favorable, incluyendo la fracción oficialista. El presidente electo, Rodrigo Chávez, tuvo reuniones esta semana con casi todas las bancadas. Se reunió con Nueva República, se reunió con el PLP, el Liberal Progresista, no se reunió, y este fue un dato interesante, no se reunió con la bancada de Liberación en pleno, pero fue a visitar a Rodrigo Arias a su casa. Entonces, interesante movida. Los Rodríguez empiezan a llevarse bien. Y déjame meter la cuchara aquí un momentito, nada más para hacer una mención de honor, porque el único partido, la única fracción que abiertamente fue transparente en los temas hablados, sus expectativas, su agenda, todo de lo que se habló en la reunión, fue el Frente Amplio. El Frente Amplio hizo un comunicado de prensa, hizo un oficio diciendo esto fue lo que hablamos, esto fue lo que pedimos, etcétera. De hecho, yo creo que el Frente los quemó, porque esas reuniones ya venían sucediendo y el Frente salió y dijo, sí, nos reunimos y pasó esto, y a partir de ahí la gente de comunicación de Chávez informó de las otras reuniones con las otras facciones que se iban a realizar de forma posterior. Parece que fue una semana de filtraciones para el equipo de transición del presidente electo, porque Pilar Cisneros también había filtrado
que la Asamblea Legislativa iba a ser la sede del traspaso de poderes. Yo digo que sí. Entonces, al día siguiente, lo anuncia ella, ¿verdad? Una A los medios jefa de fracción comunicación. no filtra información, la anuncia. Es que Bueno, el comunicado de prensa tienen al que día ubicarse. siguiente, el comunicado de prensa al día siguiente decía, debido a filtraciones a la prensa, Sí, pero la filtración fueron ellos mismos, públicamente. parece que tenemos el primer encontronazo o incendio en las filas del Partido Progreso Social Democrático. Nah, yo Pero no lo bueno, llamaría incendio, pero bueno. de ahí. La fracción de unidad también se reunió con el presidente electo y están hablando de agenda. El presidente le pidió a varios, por lo menos en la reunión con el liberal progresista, que les ayudaran a tener un puesto en el directorio legislativo. Y aquí es a donde uno habla. A ver, en esta ocasión tenemos 6 fracciones, el directorio tiene 6 puestos. Si todos se pusieran de acuerdo, se pueden designar los puestos en orden de relevancia y jerarquía, siendo Liberación la fracción más grande de la presidencia y las fracciones más pequeñas las prosecretarías, que son puestos sustitutos que solo entran en función cuando no están presentes los demás. Dudo que eso pase, porque ese es un mundo perfecto, digamos, donde todos seamos amiguis. No estoy seguro si van a dejar que el partido oficialista esté en el directorio o no. ¿Vos qué pensás, Lucho? Pues Rodrigo Chávez al parecer le solicitó a Rodrigo Arias que por favor le dieran un puesto. El tema es que no especificó cuál. Por ende, yo siendo Liberación y queriendo jugar de gracioso, digamos, para Le hacerles darías pasar un uno de mal los que rato, sobra. le daría alguno de los 3 puestos que no tiene poder de voto en las reuniones de directorio, a menos de que falte el propietario, a saber, la vicepresidencia o las 2 prosecretarías. Correcto. Porque los puestos relevantes son la presidencia y las 2 secretarías. Sí, porque son los que deciden. Los que dirigen las sesiones de plenario, digamos. Esos son No, los no 3 solo puestos dirigen, relevantes. a ver, esto no se trata solo de la dirección del plenario, recordemos que el directorio legislativo tiene también funciones administrativas. Sí, sí, pero a eso me refiero. O sea, los mismos 3 que usted ve en la mesa principal son los mismos 3 que toman decisiones a nivel de directorio. Si no está alguno de ellos, pues entra el suplente. Pero si están los 3 propietarios, el resto no tiene ahí poder de votación, ¿verdad? Claro, ¿y qué decisiones importantes toman? Bueno, la reciente reforma al reglamento interno para que tengan que justificar sus ausencias los diputados se tomó en directorio, por ejemplo. Correcto. Y la presidencia es la que autoriza los permisos de ausencia. La presidencia es la que define las comisiones. Correcto. Entonces, bueno. Ahora, Nueva República, Fabricio Alvarado dijo que esto va a ser un shock mental para mí porque ya no puedo decirle los fabricistas, digamos. Ya No, ahora sí tengo que ahora sí son reconocerlos partido electo. ahora sí tengo que reconocerlos como un partido democráticamente electo. Muchas gracias, costarricenses. Son fracción. Fabricio Alvarado, como jefe de fracción de Nueva República, dijo que ellos se inclinan por un directorio de oposición. Entonces, sumemos los 19 de Liberación, los 8 del PUSC, 9. 9. Más los 7 de Nueva República. No, hay mayoría, o sea. Y hay suficiente, digamos, para definitivamente dejar excluido a Progreso Social Democrático. Ahora, ¿qué creo yo que va a pasar? Si le dan un puesto, que lo dudo, a Progreso Social Democrático, es probable que le den un puesto no relevante. Y si no le dan puesto, estoy seguro que tampoco el Frente Amplio va a tener un puesto en el directorio. Correcto. Ahora, dato interesante. Lo deseable, en armonía de todos, es que todos tuvieran un puesto. Sí, son 6 y todos. El problema es que no les gusta. no, es que digamos, a nivel de cuotas de poder, eso sería ponerse todos por igual. O sea, sería que Liberación tenga el mismo poder de decisión que un partido que tiene 9 curules, no 8 necesariamente curules, 10 curules y 7 y 6. Pues no necesariamente igual, porque los suplentes solo juegan si no están los otros. Entonces valen menos, pueden nunca tener que claro, tomar pero ninguna entonces, decisión. sí, pero entonces te lo replanteo. Sería Liberación poniéndose a nivel de 19 diputados, a la par de sería los ponerse de al mismo 19. nivel a la par de un partido que casi que tiene menos, que tiene un poquito más de la mitad, que Claro, tiene 10. Sí, es que en la Y asamblea el otro, y el que le sigue, tiene 9. Sí, la asamblea está dividida en los 3 grandes, que son Liberación, el Progreso Social Democrático y la Unidad, que juntos suman 2/3 partes del plenario, y los 3 pequeños, que son Nueva República, Liberal Progresista y el Frente Amplio, que juntos suman esa 1/3 parte del plenario. Liberación es el grande de los grandes porque esa bancada sola es 1/3 parte del plenario. Entonces, en términos numéricos es muy interesante la conformación de la asamblea, mientras se mantengan en bloques.
otra cosa para ponerlo en proporción. Liberación Nacional es del tamaño de una comisión con potestad legislativa plena, Correcto. completa. Es, O sí, sea, Liberación por es su una propia tercera cuenta. parte del plenario. Si pusiéramos a todos, no se puede naturalmente, pero si se pudiera y pusiéramos a toda la bancada de Liberación Nacional en una comisión plena, Liberación puede aprobar proyectos de ley solo, pero no se puede. Sí. Sí. Y sí, y el Progreso Social Democrático y la Unidad son juntos del tamaño de Liberación. Correcto. Exacto. Entonces, la matemática es muy interesante. Y los tres pequeños juntos son del tamaño de Liberación. Esas son las Ahora, proporciones. dos anuncios parroquiales. Uno que a nadie le importa y fue uno de los motivos del atraso del programa de hoy, es que ya tenemos, digamos, la conformación de cómo va a estar sentado la asamblea provisional, digamos, habrá que ver cómo resultan los tres puestos del directorio y ver cómo se reacomodan. Ya estamos Pero ya sabemos dónde se sienta cada uno, ya casi tenemos todo listo para resubir la nueva asamblea cuando entren los nuevos. actualizar, exacto, darle una ¿Sí? actualización a lo la página de asamblea. Lo segundo es que saliendo estos diputados y siendo que ya los audios de la anterior Asamblea Legislativa pues quedan relativamente más obsoletos, viene nueva intro de Curul en Llamas con los mejores momentos, mejores sarcasmo, ¿verdad? Con los momentos más notorios, icónicos, insólitos de las intervenciones de nuestras diputaciones. Entonces, en el primer programa, el nuevo periodo constitucional, escucharán nueva intro y otra sorpresita adicional, pero no la vamos a quemar aquí. Correcto. Pero ahora sí, ¿qué más se aprobó esta semana? Vamos a ir rápidamente por esto. Se aprobó en segundo debate la interpretación auténtica a la ley conocida como nómadas digitales, que le permite a Migración hacer el reglamento más sencillo, que era lo que quería el propulsor de este proyecto, Carlos Ricardo, y que por un error en la ley original no se podía simplificar. Esta ley se conoce como Ley para que Carlos Ricardo Benavides deje de molestar. Exacto. Esta interpretación auténtica, no la original, esta. Sí. Se aprobó también la extensión a las exempciones, a las exoneraciones al exoneraciones e incentivos tributarios a la compra de vehículos eléctricos. Aquí lo más relevante es que ya no solo para vehículos nuevos, sino también para vehículos que no superen los 5 años de antigüedad. Eléctricos. Correcto. Correcto. Se aprobó también, pero sí no sé si fue primero o segundo debate, el proyecto para que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda cobrarse la cédula si se renueva más de una al año. A la segunda reposición, sí. Es el primer debate y para que tengan el dato a la mano y empiecen a cuidar su cédula, el costo de producción de una cédula de identidad actualmente está determinado en $7.29, que eso al tipo de cambio actual son un poquito menos de 5,000 colones. Pero es naturalmente si usted solo cambia cédula, digamos que una vez al año o por ahí. ¿Quién cambia cédula una vez al año? Uno cambia cédula cada 10 años. Sí, pero hay gente, a lo que voy, a la gente como vos, digamos, que la cambia una vez cada 10 años, por lo visto, no debe preocuparle esta ley. A quien debe preocuparle es a la persona que ha sacado 150 cédulas de identidad a lo largo de su vida. Pues sí. Y no, sí, el tribunal tiene identificadas personas que llegan a solicitar hasta 3 o 4 cédulas en un mismo año. Y aquí un dato de más, se estima que esta ley le va a ahorrar al Estado 1.734 millones de colones, para que se den cuenta de la magnitud del gasto que tiene la reposición reiterada de cédulas, ¿verdad? Sí. El otro proyecto que fue aprobado esta semana en las famosas plenas, en segundo debate, fue la prohibición de caza marítima del pez sierra, que ese es un tiburón, ¿no? Sí. Un tipo de tiburón. Es un tipo de tiburón, sí. Ese se aprobó con 15 de los diputados presentes en ese momento. ¿Por qué es necesario? Resulta que acontece que el pez sierra tiene una edad de maduración sexual muy alta. Y cuando se reproduce no lo hace en grandes cantidades. Entonces, un pez sierra tarda 10 años en tener la madurez sexual para poder reproducirse. Y cuando se reproduce, sus periodos de gestación son de 9 meses, igual que el de un humano. Sí, 9 meses son. Correcto. Yo ni sé. 9 meses y cuando y sus crías los máximos son 8, pero el promedio va de 2 a 8, entonces es un número bastante fluctuante y todos esos factores combinados a la pesca indiscriminada,
a la destrucción de su hábitat, pues hace que la especie esté amenazada a nivel local e internacional. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Costa Rica que dice que los avistamientos de pez sierra en Costa Rica pasaron de 89 hace más de 20 años a solo 24 en los últimos 5. Es una reducción significativa. Yo creo que esos son todos los temas por esta semana. El próximo viernes haremos ya el cierre de este cuatrienio. El balance general que nos dejaron las y los diputados de estos 4 años, su asistencia o su ausencia en el caso de Pedro Muñoz, y Yo creo que demás datos curiosos que podamos preparar para ustedes. Sí, pero bueno, ahí lo veremos en su momento. Antes de la sesión del 1 de mayo. No sé si haremos programa especial el domingo o no, pero en todo caso el viernes, el sábado, antes de que cambie el directorio, tendremos el resumen de esta asamblea. Sí. Y lo otro que quería mencionar es que, dado que vamos a hacer ahí un top de mejores diputados de este periodo, pues naturalmente estamos interesados en escuchar sus propuestas. Naturalmente nosotros tenemos nuestros nombres, pero queremos saber cuáles son los de ustedes y por qué motivo. Entonces, pueden escribirle a luis@delfino.cr. Preferiblemente a mi Twitter. Gracias. No todo el mundo utiliza Twitter, Lucho. No bueno, podemos sí. discriminar de esa forma. Si no tienen Twitter, se los agradezco al correo, a la gente que recibe el correo de Barra de Prensa o en los comentarios de las redes sociales de cuando Mike comparte este podcast. Correcto. Muchísimas gracias a todos. En fin, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr